Y en esta tarde las he invitado para compartir con ustedes algunos conocimientos que hemos adquirido en materia de perspectiva de género para el liderazgo y empoderamiento de las mujeres. El tema se desarrollará de la siguiente manera. Primero analizaremos de dónde venimos, es decir, algunos antecedentes sobre lo que es el género, la perspectiva de género, dónde estamos actualmente y hacia dónde nos dirigimos con la finalidad de lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para ello también es importante analizar algunos conceptos básicos dentro de lo que es la perspectiva de género, como la equidad, la igualdad sustantiva y que se sustenta básicamente en la ciudadanía y los derechos políticos de las mujeres. Derechos para las mujeres pues va más allá de la estructura de méritos y oportunidades. Significa que la ciudadanía ejercida como valor y derecho nos permite acceder a ciertos niveles de bienestar social y reconocimiento, al igual que los hombres. Para ello es importante ampliar la participación en la democracia a sectores que se han visto marginados durante años, dentro de ellos las mujeres. Es así como vamos a analizar de dónde venimos, los antecedentes de la perspectiva de género desde la ciudadanía y los derechos humanos. El acceso de las mujeres a las instituciones del Estado implicó un cambio desde el Estado mismo. Veníamos de una historia de gran exclusión y discriminación de las mujeres. Desde los griegos, pues las mujeres no participaban en asuntos políticos porque pues las únicas personas que tenían derecho a la participación eran los hombres, ya que eran los que tenían propiamente propiedades y solo un grupo de hombres con propiedades eran los que tomaban las decisiones. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 en Francia, se determina que las mujeres, al no ser reconocidas como ciudadanas, no tienen derecho al voto. Por lo tanto, en las democracias occidentales, con derechos universales, a las mujeres se les incluye en el discurso, pero no en la práctica. Es decir, en las leyes está determinado que efectivamente tenemos derechos, pero en la práctica esos derechos no los podemos ejercer. Y de ahí la importancia de conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son las leyes que respaldan esos derechos y de esta manera poder ejercer esos derechos y exigirlos también. El Estado moderno se ha consolidado a partir de la separación de lo que es lo público y lo privado. Anteriormente, e incluso todavía en algunas áreas, se considera que lo público es únicamente para los hombres. Los hombres son los que tienen derecho a trabajar, los que tienen la obligación incluso de proveer los recursos económicos a la familia, y las mujeres se centran nada más a lo privado. La mujer, por las mismas características biológicas, que es quien da a luz a los niños, es quien debe de cuidar la casa y quien debe de hacerse cargo también de cuidar a los niños, cuando en realidad tenemos los mismos derechos que los hombres. De ahí que lo privado, o sea, el ámbito doméstico, que es propiamente el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa y en el tema de la reproducción, no nos permite tener la oportunidad de participación tanto en los asuntos políticos como en los asuntos del Estado. Y en el ámbito público es donde se toman las decisiones y es donde los hombres sí realmente tienen participación. Y eso es pues básicamente lo que nosotros debemos tratar de cambiar. En el siglo XX, con el logro del voto, en 1959 específicamente, las mujeres, 37 años después de que los hombres pudieron votar y ser electos, nosotros podemos entrar también en la vida política. El derecho al voto significó entonces el acceso formal de las mujeres al mando público, se mantuvo la separación entre lo público y lo privado, y al tener nosotros derecho al sufragio universal, que antes no teníamos derecho a la participación política, también nos son ampliados algunos otros derechos, como el poder ser electas también para cargos públicos. En los años 70 empezamos a ver un gran cambio en la organización social, económica y política del mundo. Las mujeres empiezan a cuestionar el por qué se les deja fuera de la vida pública. Empiezan a surgir las primeras feministas, se plantean por qué las mujeres no estamos en el mundo público y se busca la igualdad entre mujeres y hombres, lo cual se convirtió ya en una demanda política para las mujeres. Por lo tanto, se considera desde ese momento que lo personal se vuelve político también. Las mujeres empiezan a ser reconocidas como un grupo social, como un gran movimiento, un grupo que tiene demandas políticas, demandas sociales y demandas de políticas públicas. Es decir, acciones que permitan que las mujeres cada vez podamos tener derecho a la educación, a la salud, a
a mayores niveles de bienestar y también a la participación en espacios que impliquen el que nosotros también tomemos decisiones. Es así como ese movimiento que empieza en Estados Unidos y en Europa, en México en los años 70, hace grandes transformaciones a la manera en que se ve el desarrollo y la participación de la mujer en todos los ámbitos. Al abrir la democracia, el acceso a las mujeres a los cargos de elección y la participación de las mujeres en la administración pública permite el ejercicio de los derechos políticos. Se empieza a plantear el tema de la igualdad de mujeres como un tema dentro de la agenda pública, entendiendo que la igualdad y la desigualdad entre mujeres y hombres tienen múltiples dimensiones. Los movimientos de los años 70 pues plantean estas desigualdades. Tenemos desigualdad desde la sexualidad, duración de la vida, nuestro propio cuerpo, los procesos reproductivos y materiales. Prácticamente anteriormente la mujer no decidía cuántos hijos quería tener. La vida doméstica, la vida pública, el trabajo. La mayor parte de las mujeres, pues el trabajo que desarrollaban pues era en casa, en el ámbito privado, y es un trabajo que no tiene remuneración. Y lo que buscamos pues es obviamente que las mujeres puedan participar, puedan entrar al mercado laboral y que tengan los mismos accesos y ventajas que tienen los hombres. Es así como el estilo de vida va cambiando. Se dan varios momentos históricos para lograr la igualdad de mujeres y hombres. Desde el movimiento sufragista, donde se exige el derecho al voto de las mujeres, las guerras mundiales, donde las mujeres también participan, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que plantea la igualdad como derecho y reconocimiento del respeto a la mujer por ser un ser humano. Es así como los derechos humanos, como garantías jurídicas universales, logran proteger a los individuos y a los grupos contra acciones y omisiones que interfieren en las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana, obligando a los gobiernos, principalmente a los titulares de los gobiernos, a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras cosas. Por lo tanto, se entiende que una mujer excluida o una mujer violentada es una mujer a la cual el Estado no le está garantizando sus derechos como persona. El 10 de junio de 2011 se da la reforma constitucional en materia de derechos humanos, modificándose la denominación del título primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como de los derechos humanos y sus garantías. Esta legislación, en principio por persona, da la oportunidad de tomar en cuenta la paridad en materia de derechos humanos. ¿A qué nos referimos con paridad? Que efectivamente en todos los cargos públicos haya un 50-50. 50% de los cargos sean ocupados por mujeres y 50% de los cargos sean ocupados por hombres, porque todos tenemos las mismas capacidades. De ahí que las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos sean respetar, proteger y garantizar los derechos de todos. Al respetar nos referimos a no limitar ni por acciones ni por omisiones en ninguno de sus niveles de gobierno los derechos que tenemos. Proteger al evitar que los particulares violenten los derechos humanos y garantizar que al violentar algún derecho humano el Estado investigue a los culpables materiales e intelectuales y repare el daño de las víctimas. Es así como se busca satisfacer que los órganos de gobierno realicen acciones tendientes a cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es un nuevo enfoque de dignidad humana, donde la dignidad de las mujeres como personas se da para arribar a su representación política en términos de paridad. Hoy hemos logrado que las instituciones a nivel mundial reconozcan la situación de la desigualdad y desventaja en que fuimos colocadas las mujeres, las causas que lo originaron y las medidas para revertir dicha injusticia. Estamos en una situación donde lo que sí se busca es que haya igualdad, pero una igualdad sustantiva, no nada más que seamos iguales y luego los hombres lo que dicen es, pues lo que buscan es igualdad, carguen ustedes también como nosotros. No, no es exactamente lo que nosotros estamos pidiendo. Lo que queremos es que se respeten nuestros derechos y que tengamos acceso como ellos a una vida libre de violencia, a cargos propiamente donde se tomen decisiones, a que podamos participar en las políticas públicas también del Estado, porque de esa manera nosotros entendemos qué es lo que se necesita en la sociedad y por lo tanto también podemos participar y lograr mejores resultados. El punto de partida para comprender lo que se propone en la perspectiva de género es distinguir entre dos conceptos que siempre confundimos, qué es sexo y qué es género.
¿Para qué requerimos analizar la perspectiva de género? Pues para poder ver la política, el quehacer y el compromiso de las mujeres desde un punto de vista político. También es perspectiva de género para la política. Por sexo entendemos nosotros que las mujeres y hombres somos diferentes biológicamente. Desde que nacemos, pues obviamente tenemos diferentes características físicas. Cuando dicen de qué sexo es, hombre o mujer, pues obviamente es lo que determina las características biológicas con las que nacimos. Pero el género es un término que se utiliza para identificar que culturalmente se han generado desigualdades y se construyen socialmente, pero por las mismas características culturales que tenemos nosotros al interior de la familia y de la sociedad. Esta categoría nos dice que culturalmente tenemos relaciones que se van a establecer de manera diferente. La sociedad pone una expectativa en el hombre y una expectativa en la mujer. Genera un estereotipo o forma de comportamiento masculino y femenino. Esto no es malo en sí mismo, pero sí es injusto, porque se convierte en una serie de desigualdades en la historia de la vida de las mujeres y de los hombres. La perspectiva de género es parte de la idea de que los comportamientos estereotipados, como por ejemplo que el hombre debe de ser mecánico, no hay una mujer mecánica, por ejemplo, que la mujer debe de ser ama de casa, que las mujeres se embarazan y no son ambos los que se embarazan, por lo tanto la mujer es la que tiene que cuidar a los niños, pues esos roles culturalmente asignados a hombres y mujeres limitan el desarrollo y el potencial tanto de hombres como de mujeres. Se da no solo una discriminación para las mujeres, también se da una discriminación para los hombres. Permite visualizar las diferencias en derechos y oportunidades. Ejemplo, el derecho a la educación media superior. Hay mayor número de mujeres analfabetas que hombres. Anteriormente, pues los padres le daban mayor prioridad a los hijos varones para estudiar, porque pues en teoría eran los que tenían que mantener después a su familia. Y las mujeres, si se casaban, pues el hombre las iba a mantener, lo cual no es cierto. Todos tenemos derecho al mismo nivel de educación. La distribución desigual de los recursos materiales, el prestigio y el poder. Hay menos mujeres que hombres en la política y en puestos de poder, así como los efectos diferenciados que tienen las leyes, las políticas públicas y cualquier decisión que el Estado toma en la vida tanto de hombres como de mujeres. Por lo tanto, desde el ámbito de la ciudadanía, la perspectiva de género muestra el impacto que tienen las ideas preconcebidas que tenemos nosotros como sociedad para restringir la presencia de las mujeres en el espacio público y el acceso al poder político, y señala también las limitaciones que imponen los roles del cuidado en el ámbito privado para este mismo fin. Si a las niñas siempre les damos muñecas y a los hombres cochecitos, les estamos enseñando que a los hombres no les toca el cuidado de los niños, sino más bien a las niñas nada más, y también es importante hablar que a los hombres también deben de tener una relación emotiva y efectiva en las familias para disfrutar también de la infancia y del cuidado de los hijos. Muchas veces decimos que no hay desigualdades, pero en la práctica sí existe. Las mujeres requerimos que haya paridad, ya que independientemente de las capacidades, las oportunidades para mujeres y hombres se presentan de manera diferente. Las mujeres han tenido históricamente una carga y la siguen teniendo en términos de responsabilidades familiares, lo cual no permite un acceso de la misma manera a la hora de hacer trabajos públicos, ya que la mayor parte del tiempo, además de trabajar, si es el caso, pues la dedican al cuidado de los hijos y de la casa. Entonces lo que buscamos es un equilibrio entre la vida familiar, lo privado y el mundo de lo público, donde ambos debemos estar, tanto hombres como mujeres. De esa manera es como los estereotipos o ideas preconcebidas que tenemos sobre el género, de lo que debe de hacer el hombre y lo que debe de hacer la mujer, son características que se relacionan con lo social y culturalmente asignado tanto a hombres como a mujeres, a partir de diferencias físicas, basadas principalmente en el sexo. Si bien los estereotipos afectan tanto a hombres como a mujeres, tienen un mayor efecto negativo en las mujeres, pues históricamente la sociedad nos ha asignado roles donde casi no somos visibles a los hombres al asignarles comportamientos en función al sexo que pertenece. Ejemplos de algunos estereotipos es que a las mujeres se los considera amables, a los hombres se les considera fuertes, a las mujeres sumisas, a los hombres protagonistas, a las mujeres sensibles y a los hombres valientes, a las mujeres trabajadoras, a los hombres inteligentes, a las mujeres respetuosas y a los hombres atrevidos. Si una mujer es atrevida, pues está mal visto. A las mujeres intuitivas y los hombres más racionales. Las mujeres somos madres y esposas y los hombres tienen que ser los proveedores. Las mujeres
tienen un cuerpo para reproducción y los hombres un cuerpo para el placer. Entonces, todos estos estereotipos los cargamos culturalmente y debemos de transformarlos. La idea es ir desapareciendo esas ideas dentro del ámbito de la familia para generar una sociedad más justa y más igualitaria en oportunidades y ejercicio de derechos. Es así como las expectativas de actuación sobre los comportamientos y los privilegios que se esperan en virtud del sexo al que se pertenece determinan el actuar tanto de hombres como mujeres, en tanto que se considera que el hombre debe ser el proveedor principal y en ocasiones el único en la familia, recae en él toda la responsabilidad económica. Se le excluye de una paternidad más activa y si no tiene éxito, en muchas ocasiones se considera como menos hombre porque no está cumpliendo con su responsabilidad. Los roles de género se han aplicado a las mujeres, pero también afectan y discriminan a los hombres. La perspectiva de género, por lo tanto, es una posición personal en donde se puede lograr identificar que lo personal también tiene que ser político, ya que las políticas públicas tienen que hacer que cambiemos también esas ideas que tenemos. Hay una política en las familias, una política en la sociedad, una política en el Estado. La política la hacemos cotidianamente en todos los ámbitos que estamos y la manera en que establecemos relaciones en nuestras comunidades. Su utilización adquiere importancia y se centra para la economía, la seguridad y la gobernabilidad de un país, porque todos los estados del mundo hoy reconocen que sin la participación económica de las mujeres no hay posibilidad de desarrollo económico. Las sociedades que tienen mayor desarrollo económico son las sociedades donde existen mayor número de mujeres en el mercado laboral. Las que tienen mayores niveles de seguridad es donde se les protegen y garantizan los derechos a las mujeres. Donde mujeres y hombres tenemos que aprender a trabajar de manera distinta al interior del quehacer de las políticas públicas. Necesitamos legisladores y legisladoras, presidentes y presidentas municipales que tengan un enfoque de género, es decir, que garanticen que cualquier acción de políticas públicas impacte de manera diferencial tanto a hombres como a mujeres, que no solo sean en beneficio de los hombres, sino también beneficien a las mujeres, porque la población de mujeres y hombres es diferente. La perspectiva de género parte de la igualdad como principio y como un derecho que demanda enfoques y contenidos importantes que ayuden a que las mujeres también participen y sean respetados sus derechos. Ignorar estas demandas implica discriminación y exclusión hacia las personas. Si yo no considero en lo que estoy haciendo el principio de igualdad y no lo considero como un derecho, estoy generando discriminación y exclusión. Por lo tanto, debemos identificar tres conceptos básicos: qué es la igualdad, qué es la equidad y qué es la igualdad sustantiva. La igualdad, propiamente como término formal, es la que establecen las leyes. Por derecho nosotros tenemos acceso o debemos tener acceso a varios aspectos para el desarrollo de nuestras potencialidades. Establecemos un derecho a la igualdad, pero no es formal como igualdad. No se da si no hay una acción pública que respalde este derecho que nosotros buscamos. Entonces las mujeres y hombres somos iguales ante la ley, pero en los hechos no somos iguales. Lo que necesitamos es que todas nuestras leyes, basadas principalmente en la Constitución, en la Ley de Educación, en la Ley del Trabajo, en la Ley de Salud, tengamos un derecho igual y que no solo sea el derecho que está establecido en las leyes. Por ejemplo, en la Ley de Salud, las mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, pero en la práctica el acceso es diferente. El acceso a la jubilación también es diferente, porque las mujeres no tienen el mismo número de semanas para poder acceder a la jubilación, porque estuvieron fuera del mercado laboral por maternidad. Al momento de buscar la atención, las mujeres tenemos una desventaja. Y la igualdad se establece como una igualdad ante la ley, nada más. La igualdad, por lo tanto, como su nombre lo indica, iguala las diferencias entre las personas, pero no garantiza los resultados. De ahí que se haya dado tanto énfasis también al término de equidad. La equidad es un principio asociado a la idea de justicia, que reconoce que sí hay desigualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, es el procedimiento o medio para lograr la igualdad. Si buscamos la igualdad, la equidad es lo primero. La equidad se concreta en medidas especiales que el gobierno realiza de manera compensatoria y temporal
para poder lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Primero al interior de los partidos y después al interior del sistema electoral mexicano. Las acciones que el gobierno tiene que tomar deben de ser acompañadas de políticas públicas de eliminación de obstáculos para que las mujeres puedan acceder a los mismos beneficios que los hombres. Ejemplo de algunas medidas que el gobierno puede implementar, pues son becas para las mujeres, para que las mujeres puedan permanecer en las escuelas, apoyar a las campañas en apoyo a las madres jefas de familia, ya que son ellas el único sustento y además tienen a cargo a sus hijos, acciones también afirmativas en donde hablamos de equidad como una medida especial y temporal. La equidad, por lo tanto, es una medida con lo cual lo que queremos no es la equidad, sino más bien la equidad es una política afirmativa, es un ingreso diferenciado y lo que buscamos es la igualdad, pero la igualdad sustantiva, o sea, la igualdad de hecho, porque habíamos dicho, la igualdad de por sí está establecida en las leyes. La equidad es lo que tenemos para lograr esa igualdad. Pero no solo queremos que esté en las leyes, sino queremos en la práctica tener esa igualdad. Por lo tanto, la igualdad sustantiva define esta situación y se refiere a la situación de hecho y busca la erradicación en los hechos. Reconoce que hay una diferencia sexual entre hombres y mujeres como condición humana universal. Por lo tanto, se ha trabajado desde hace 30 o 40 años sobre todos los cambios jurídicos para lograr la igualdad sustantiva. Para lograr esa igualdad son requisitos indispensables los derechos humanos y el Estado laico. Ambos conceptos son ejes articuladores de nuestro Estado de Derecho. De ahí que para la lucha por la igualdad sea importante entender que una condición básica de la democracia es el respeto a la ley y a las instituciones. El marco jurídico y el respeto a la ley y a las instituciones es la visión desde donde tenemos que mirar. No es solo lo que nosotros pensamos, sino lo que también dice la ley. Porque lo que pensamos todavía tenemos un gran camino por recorrer para lograr transformaciones culturales y en las ideas que se dan al interior de la sociedad. Por lo tanto, el marco normativo mexicano hoy establece la igualdad sustantiva y la igualdad sustantiva es en términos políticos la paridad. Y la paridad hay que irla revisando con enfoques para entender su sentido en términos de representación política. De ahí que la igualdad sustantiva reconoce los derechos humanos y de ciudadanía de las mujeres mexicanas y eleva su estándar de protección. No podemos ejercer la ciudadanía en la medida que no tenemos un reconocimiento de igualdad sustantiva, porque la igualdad sustantiva nos está dando un reconocimiento de igualdad de derecho y de igualdad de hecho. Aunado a esto, la medida definitiva que reformula la concepción del poder político del Estado lo concibe como un espacio que debe ser compartido en partes iguales entre hombres y mujeres para configurar un nuevo contrato social para regir la vida en las sociedades democráticas. El acceso a las mujeres en la toma de decisiones ha estado transformado en el Estado, pero a su vez lo que hace el Estado como políticas públicas y su estructura normativa también transforma la vida de las mujeres. Un nuevo pacto social donde las mujeres participen más en la vida política y pública del Estado. Esto da como resultado el derecho político de las mujeres a participar en los asuntos públicos. ¿Por qué estamos partiendo de esa igualdad sustantiva? Porque el poder está empezando a ser compartido por hombres y mujeres, lo que implica cambios culturales, jurídicos y en la propia práctica política. Para poder entrar a esta práctica vamos hacia los derechos políticos de las mujeres. Derechos a participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por representantes libremente elegidos. A votar y ser elegidas en elecciones auténticas realizadas por voto universal y secreto que garantice la libre expresión de los derechos de las mujeres. Y a acceder a las funciones públicas del país. Pero estos derechos políticos estaban en la igualdad de derechos, pero no en la igualdad sustantiva, o sea, en la igualdad de hechos. Estos derechos se deben ejercer desde la ciudadanía y desde la igualdad sustantiva. Es así como el marco constitucional, las leyes, reconocen los derechos y obligaciones de las mujeres. Hay una nueva configuración del contrato social, la relación que hay entre hombres y mujeres en la sociedad, fortalece la facultad de ciudadanía de las mujeres y se reconoce el derecho de las mujeres a representar los intereses de la nación. La igualdad sustantiva, vinculada al derecho político, permite proteger el derecho de las mujeres a la igualdad de trato, de oportunidades y resultados. Entonces tenemos ya que existe un derecho ya más enfocado a respetar
el acceso de las mujeres a la vida pública. Por lo tanto, el reto es alcanzar la plena ciudadanía de las mujeres, lo cual depende del ejercicio efectivo de los derechos políticos. Si no se ejercen los derechos políticos, entonces no podemos alcanzar la igualdad sustantiva y no podemos crear un mundo donde haya un reconocimiento en términos de igualdad, pero con una configuración de Estado. Participar en la toma de decisiones es un requisito básico para la igualdad entre las mujeres y los hombres. Es un requerimiento para el ejercicio y respeto de la plena ciudadanía y es una exigencia para el fortalecimiento de la democracia. Una sociedad democrática es una sociedad incluyente y una sociedad igualitaria, y para tener una sociedad incluyente y con igualdad debemos pasar por el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. El país nos dice que nos dan el asiento, pero no nos dan el lugar. Dicen, sí, efectivamente, las mujeres tienen derechos y deben de ejercerlos y demás, pero cuando ya estamos propiamente en cargos públicos, no es tan fácil que una mujer pueda tomar decisiones, ya que actualmente con las ideas que se tienen, los hombres son quienes tienen mayores facilidades para tomar esas decisiones. Y el lugar es participación en la toma de decisiones. Hoy tenemos muchas legisladoras y presidentas municipales. Ahí están, pero no participan. Sin las mujeres participando en la toma de decisiones, no hay democracia, no hay gobernabilidad y no hay desarrollo. Solamente estamos, pero no participamos desde una perspectiva de género. Podemos tener muchas mujeres participando sin perspectiva de género en el ejercicio de la política. A partir de ese ejercicio podemos tener un desarrollo democrático. Es así como el desarrollo democrático con perspectiva de género reclama una nueva mirada de la realidad y la creación de instrumentos y políticas especiales desde y para las mujeres, teniendo en cuenta su posición y su condición, así como nuestro rol como sujetos y objetos de desarrollo y el poder que debemos tener nosotras mismas para tomar decisiones. Debemos considerar entonces que las políticas públicas, desde la construcción de una obra pública, una carretera, un puente, se debe de tomar en cuenta desde la perspectiva de género, dando un trato diferencial. Como estos aspectos, hay muchos otros aspectos donde todo lo que realiza el gobierno debería de hacerlo considerando la perspectiva de género, respetando y siendo conscientes de que las mujeres también van a tener acceso a esas obras públicas. Es más una propuesta de participación de 50-50 de mujeres y hombres en los procesos políticos. Se constituye como un reclamo para que la sociedad tenga un cuadro de responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Que no solo los hombres sean los que tengan acceso al ámbito público, sino también las mujeres. Y que no solo las mujeres sean las que se dediquen al cuidado de los hijos y a la atención de la casa, sino también los hombres participen en esas actividades privadas. Los derechos políticos de las mujeres, por lo tanto, también son considerados derechos humanos, donde se entiende que una nueva construcción de la sociedad es también un reclamo desde una perspectiva de género en el momento que podemos construir política y desarrollar posiciones de poder y orientar la manera en que se gobierna un país. Sobre la necesidad de las mujeres con conciencia de género en el poder, es indispensable atender las necesidades prácticas para desaparecer esas desigualdades, pero es fundamental también influir en los intereses estratégicos, es decir, aquellos que suponen cuestionarnos y transformar las posiciones y relaciones de poder entre mujeres y hombres. Solamente cuando nos vemos como iguales y nos respetamos como iguales, podemos hablar de una sociedad democrática, igualitaria e incluyente. Y ese es el proyecto de país que queremos. Una sociedad menos injusta, una sociedad menos desigual, en donde las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y obligaciones. Las mujeres políticas, con experiencia y sin ella, con distintas afiliaciones, edades, pertenencia étnica, con capacidad de influenciar en la toma de decisiones, son la base desde donde se forman los ejes fundamentales para lograr la igualdad. Tenemos distintas visiones del mundo, pero una conciencia construida sobre el plano de la igualdad nos permitirá generar un enfoque distinto respecto a las relaciones entre mujeres y hombres.